Entonces, ¿cuándo va? Comenzamos con Don Ortiz, entonces. Muy buenas noches a todos presentes. Gracias por haber venido. Bueno, voy a explicar un poco el tema del proyecto de Plexoamérica y también el libro que nos convoca esta noche. El proyecto Plexoamérica es una idea de Karina y de todo su equipo de allá de Santiago de Chile, que también ya lo va a comentar Daniel, que no solo intensifica el tema de la poesía, sino también el tema de la gráfica, ¿no? Y esta manera de plexo que tiene el nombre está relacionado con la inclusión de las diferentes antologías o selecciones de poesía y también selecciones gráficas en toda Latinoamérica. Entonces, se direcciona mucho más también al tema de los artistas que no pertenecen a un canon, a artistas que no están dentro de una selección determinada y que siempre pues son publicitados de alguna manera, ¿no? Y que son también bastante buenos, pero tienen otras intenciones, ¿no?, artísticas, y también otras variantes, ¿no? Y que muchas veces, ya lo vamos a explicar también, quedan relegados en la mayoría de las veces en diferentes panoramas poéticos de diferentes países. Entonces, básicamente es esta reivindicación del artista. Se ha realizado diferentes Plexoaméricas, como en Guatemala también últimamente, se realizó en Chiapas, también en México, conjuntamente con Chile. Y aquí en el Perú sería el segundo Plexoamérica, porque el primer Plexoamérica se realizó en el año 2014, juntamente con las ciudades de Trujillo y de Lima, ¿no? Ahora, yo conocí a Karina y al equipo de Plexoamérica, y les propuse hacer una antología, una selección de poesía, ¿no?, de todo el Perú. Y esta intención que tuve fue por lo que he mencionado primero, ¿no? En el Perú, y ahí viene un poco la crítica en el tema de poesía, se está excluyendo y se ha excluido, no solo para nombrar lo actual, sino se ha excluido toda la historia de la República a diferentes poetas que han quedado en el olvido y han quedado relegados. Y no porque sean malos o porque no tengan un nivel, sino porque no pertenecen a ese grupo de élite que supuestamente se llama el tema literario, o que no atienden a las necesidades, los intereses políticos y sociales. En eso, por ejemplo, puedo mencionar al gran poeta Garrido Malaverde. Garrido Malaverde de Celendín, cajamarquino, no tiene ningún estudio crítico, ¿no? La crítica no lo ha atendido, y no lo ha atendido porque sea malo, no. Lo ha atendido porque no está dentro de sus intereses hegemónicos y canónicos que siempre direcciona Lima con la tendencia del poder, ¿no? Entonces, esto, solo para mencionar un ejemplo, ha vinculado a diferentes poetas y a diferentes movimientos, tendencias. Por ejemplo, el tema también de las vanguardias andinas, ¿no? Las vanguardias andinas fueron relegadas por la crítica limeña, por la atención de los limeños, y estamos hablando de los poetas como Churata, como Atahualpa Rodríguez en el sur, y que fueron considerados poetas grandes por otras regiones como Bolivia, por ejemplo Churata en Bolivia, ¿no es cierto?, o Rodríguez también en Brasil, por la difusión que tenían las revistas de sur como Orcopata, Chilabo, ¿no?, Kuntur, pero no por el tema de Lima, ¿no? Entonces el tema de la centralización ha sido totalmente pues también un obstáculo, ¿no? Y más en el Perú, que el Perú demuestra ser uno de los países más centralistas que tenemos en la región Latinoamérica. Ahora, esta selección tuvo diferentes fases, ¿no? La primera fase fue la de la convocatoria, de pasar a diferentes instituciones, personalidades, ¿no?, personajes, revistas en todo el Perú, para que lo difundan el mensaje de todas las personas que querían salir en esta selección, ¿no? Fue más o menos como 4 meses, fue un trabajo bastante arduo, bastante intenso. Tenemos bastantes personas que apoyaron en todo el Perú. Voy a mencionar algunas de ellas como Luciana, que también estuvo en Trujillo, ¿no? Luis también estuvo en Lima, y aquí en el caso de Cajamarca, Daniel, y mi persona. Entonces fue bastante complejo, pero llegamos a diferentes lugares donde podían haber también
mandado sus poemas para salir elegidos, ¿no? Luego, en la etapa de selección, que en el tema de la poesía bueno, yo tuve a cargo igual con Karina y con Rodrigo, su esposo, también un poeta bastante reconocido allá en Santiago, y en el tema de la gráfica, que ya nos explicará también con más detalle, Daniel, ¿no? Ahora, en lo que respecta a mí el tema de la poesía, lo que nosotros buscamos fue la autenticidad y la originalidad de una nueva poética peruana, ¿no? Este año, 2022, estamos a 100 años de la fundación de Trilce Vallejo, que se fundamenta como uno de los libros de la nueva fundación peruana, o de la fundación de la poesía peruana, al igual que lo de Uren, ¿no? Y en el tema de la vanguardia con Vallejo, sustenta pues una poética distinta, una poética rebelde y una poética que aprovecha también los elementos peruanos, elementos andinos, ¿no? Pero son 100 años. Luego han salido generaciones muy interesantes como el 50, 60, 70, 80, ¿no? Con sus diversos matices, diferentes elementos. Pero sin embargo, actualmente la poesía peruana diríamos que ha caído nuevamente en ese pantano decimonónico, ¿no? Ese pantano centralista también. Comenzando con lo que mencioné al inicio, ¿no? A obstaculizar a diferentes poetas y tendencias poéticas. Hay un movimiento bastante importante que es la neovanguardia andina, por ejemplo, ¿no? La neovanguardia andina en el sur, en Cusco, se comienza a reivindicar el tema del Apu, el tema de la Quelca, ¿no? el tema también del Quipu. Se comienza también a enfatizar los libros de Churata, El Pez de Oro y la Resurrección de los Muertos, por ejemplo, en base, pero eso no está siendo reconocido. Entonces, para que tenga un matiz importante también esta selección, se buscó esos autores que muchos de ellos ya han publicado libros, ¿no? Pero no son conocidos por diferentes otras selecciones u otras antologías. Entonces, eso fue lo que se buscó en esta selección. Bueno, voy a permitirme leer el prólogo, que es corto, breve, así que no se asusten, que hice para el libro, donde fundamenta también este indicio pues, de la selección y de la esencia del libro en sí. El nuevo panorama poético en el Perú. La poética peruana ha transitado por diversos lugares y condiciones multiformes que convergen elementos de distinta índole y naturaleza. Es extraño pensar en un cauce único que defina la estructura poética del Perú republicano o señalar un rumbo estático y establecido de las propuestas que tomó la poesía en los últimos 30 años. Existe una vaga idea de determinar una estadía absoluta en el alojamiento de un movimiento, tendencia, y reproducirla como una especie de visión panorámica homogénea de todo el país, creando un panorama inexacto de la representación poética de diversas generaciones, tendencias, movimientos o estallidos. La homogenización de caracteres se ha manejado como una costumbre directa de la crítica proveniente de la capital, con el afán de pintar todo el territorio poético de un solo color, consolidando una estructura occidentalizada, emulando los modelos y estructuras europeas. ¿Cómo desligarse de una crítica limitada? ¿Cómo conceder a un país multicultural como el Perú un factor realista, partiendo de un análisis multidisciplinario y coherente? Ahora, los vientos son propicios para encauzar una serie de propuestas y perspectivas que tiendan a retratar la poética peruana desde un vértice que sea propicio para la descentralización y la diversidad. Elementos que fueron desterrados de la crítica primigenia. En este sentido, el encuentro sobre el análisis de una poética que vincule la realidad y el habitar del hombre peruano se acerca más a las concepciones de poesía más celebradas y aplaudidas que evocan, invocan y hablan de su esencia misma. A partir de la generación de 50, las poéticas peruanas logran tener dos rumbos bien definidos: los poetas sociales y los llamados puros. Esta categoría tiende a un modelo que imita las formas de otros contextos como el europeo y el norteamericano, destinando el objeto poético a intervenir en el reclamo o en la pureza. En el ámbito peruano, fue muy complicado y descontextualizado regirse por esta división, pues en el Perú, desde la aparición de las vanguardias andinas, se abre un vasto territorio de posibilidad y tendencias que fueron discriminadas por la crítica oficial.
Hablar de lo puro y de lo social en la generación del 50 y 60 impide toda la posibilidad de investigación y exploración a los autores de temáticas innovadoras, relevantes y coherentes. Asimismo, escritores que no se regieron o estuvieron bajo la poética de una determinada política o dentro de algún círculo literario capitalino fueron invisibilizados de las antologías y compendios literarios del siglo XX. Por lo mencionado, es muy usual encontrar en la actualidad estudios de investigación sobre poetas que murieron hace más de 50 o 60 años, donde la obra se alojó en un extraño extravío, ocasionando la ausencia del autor y de su obra en los planos oficiales y hegemónicos. Muchos de los autores rechazados y aislados por el canon mostraron propuestas interesantes y fundamentales para el remo de una poética que circulaba dentro de pantanos absurdos que no permitían la apreciación de todo el paisaje poético. El aislamiento de las vanguardias andinas por parte de los estudios críticos es un ejemplo de lo mencionado. Pasaron más de 50 años para que las obras de Churata, Atahualpa, Rodríguez, Armanza, Parra del Riego, Hidalgo, entre otros, se sitúen en las atenciones de la crítica. El tiempo en que no fueron investigados y vistos se fundamentó una desvirtuación del campo literario y una perspectiva con margen de error alto, que era ajena a los avances conseguidos por la vanguardia y los intentos de la generación del 50 y el 60. En las décadas siguientes, el panorama poético volvió a acentuarse en Lima y proyectaba una imagen de homogenización para todo el país, creando una sola tonalidad invariable y utilizándola como una tendencia absoluta, cargada de elementos centralistas y de discriminación de las demás literaturas del país. En esta selección de poemas, se trata de vincular el panorama heterogéneo y diverso que tiene el Perú desde una vista cartográfica de coherencia, muestra y exposición, con el objetivo de reivindicar y dar a conocer las distintas propuestas que comenzaron a cocerse en las últimas 2 décadas y de las nuevas que inician su tejido medular desde los distintos elementos que exige y comunica lo contemporáneo. Esta cartografía de los puntos no comunes de nuestra poesía explora las diversas direcciones que puede tomar la posvanguardia en el Perú, con el sentido de la búsqueda y a la vez de reconocimiento, de despojarnos de las 2 líneas definidas instauradas por la crítica del siglo XX, para indiciar una adecuación coherente que atienda a una idiosincrasia y a las nuevas propuestas en formación. En este contexto, es importante mencionar que la posvanguardia tomó distintos colores en el Perú. No obstante, encontramos lugares y regiones que aún mantienen tendencias antes de las vanguardias, lo que es completamente sorprendente y nos deja un panorama de incertidumbre en el aspecto de los estudios literarios y en la profundización que ha tenido estas tendencias. En esta selección contamos con los textos de los poetas peruanos Omar Líbano, Aguilar Alzamora, Jack Farfán, Cristian Astigueta Pérez, Henry Murguía, Fátima Valera, Alberto Campos Vázquez y Edgar Malavernar, cuyos textos van dialogando con los artistas visuales Lenín Vázquez, Manuel Imaín Sil, Daniel Cotrina Rojo, y además también deseo nombrar a Luciana González, que fue difusora de este proyecto, y a los poetas chilenos Karina García Albadiz y Rodrigo Suárez Pepeján, gestores de Plexo América, que en cada intervalo de tiempo van tejiendo diversas selecciones poéticas en toda Latinoamérica, creando redes y formando nuevos ríos para el desplazamiento de sólidas barcas y nuevos tripulantes poéticos. Asimismo, agradecer en el Consejo Gráfico al artista chileno Leonardo Soto Calquín y a todos los que colaboraron con ideas de la convocatoria, difusión y ejecución del libro. En suma, las tendencias y formas que presentamos en esta selección buscan su propia autonomía y diestro navegar con el fin de desarrollar una propuesta que tienda hacia la idea de reivindicación de los manifiestos de vanguardia, innovación, revolución y lo fundamental, mostrar un poema o grupo de poemas auténticos. Esta intención debería ser la que se difunda y en la que se crea a 100 años de la publicación de Trilce de César Vallejo, principal hito de los vientos genuinos, la cual celebramos y fundamentamos con esta selección de poesía Plexo América, Poesía y Gráfica del Perú 2022, donde se inicia la consolidación de una renovación en innovación en la poética peruana a través de la experimentación, cohesión de argumentos sólidos en lo estético y en las vías de la descentralización.
Esperemos que esa muestra de poesía y gráfica sea el inicio para la exploración de otras tendencias que aún se mantiene en el anonimato y propuestas que condensen la pluriculturalidad y la cosmovisión del Perú. Además, quiero mencionar que de todos los poetas que están aquí en esta selección, como artistas también, en el tema de la poesía, encontramos a 3 poetas cajamarquinos que también nos van a regalar hoy día algunos de sus poemas. Y quiero un fuerte aplauso para ellos, es el caso de Jacques Farfán Cedrón y Edgar Malaver Narro. Además también está el chotano Alberto Campos, que no nos acompaña, pero también pertenece a la región Cajamarca. Bueno, el libro lo pueden descargar de la página